En este tema vamos a tratar las generalidades sobre las enfermedades infecciosas, que son enfermedades que han estado con el hombre desde tiempos ancestrales y que sin embargo todavía en la actualidad constituyen un importante problema de salud pública debido a los altos porcentajes de morbimortalidad que acarrean a la población. Si bien es cierto que durante los últimos años del siglo XX, inicios del siglo XXI, se pensaba que con los avances en la antibioticoterapia, unidos a la inmunoterapia, iban a ser suficientes para obtener el total control de estas enfermedades. Pero lamentablemente este no ha sido el caso. De hecho, hemos visto cómo realmente algunas enfermedades han sido controladas, otras lamentablemente consideradas anteriormente controladas o erradicadas han vuelto a aparecer, constituyendo las llamadas enfermedades o infecciones reemergentes. En nuestro caso particular de las de origen bacteriano, por ejemplo, en el país ha sido el caso de la difteria. Y también hemos visto cómo han surgido nuevos patógenos. Gracias a Dios, casi todos han sido de tipo viral, no bacteriano, pero sí vemos entonces cómo hemos sufrido epidemias de gripe aviar y las recientes pandemias de COVID-19 que afecta al mundo desde fines del 2019 e inicio del 2020. Pero también tenemos dentro del campo de las bacterias que han surgido cepas de estos microorganismos que son completamente resistentes a todos los antimicrobianos disponibles en la actualidad para el tratamiento, convirtiendo entonces a estas enfermedades infecciosas, en el caso particular de las de origen bacteriano, en un verdadero problema, puesto que no existe ningún medicamento eficaz para su tratamiento. Antes de hablar en sí de lo que son las enfermedades infecciosas, vamos a hacer un breve repaso del significado de algunos términos básicos necesarios para la comprensión completa de este tema. El primero de estos términos es la enfermedad, y vamos a denominar enfermedad a todo trastorno físico o mental que provoque alteraciones en el funcionamiento normal de un organismo animal o humano. Tenemos también otra característica muy importante de los agentes causales de las enfermedades infecciosas, como es la contagiosidad, que consiste simplemente en la capacidad que tiene ese microorganismo patógeno, es decir, la capacidad que tiene ese microorganismo causante de una enfermedad en particular de propagarse rápidamente entre la población susceptible. Tenemos también el término de infectividad, y por este vamos a entender la capacidad que tiene ese microorganismo patógeno de instalarse y multiplicarse exitosamente en un hospedero susceptible. Y ya que venimos hablando de hospedero, vamos a hacer la aclaratoria que se denomina hospedero, hospedador, hospedante o anfitrión aquel organismo que va a albergar a otro en su interior o que lo porta sobre su superficie, ya sea en una simbiosis de tipo parasitismo, comensalismo o mutualismo. Ahora, sí quiero que me presten especial atención en esto. Generalmente en los libros de texto aparece el término es huésped, pero si ustedes analizan el significado del término, cuando ustedes van a un hotel, ustedes que son los que se van a alojar en el hotel, son los huéspedes, y el hotel en sí y todo su personal son los anfitriones, las personas que los hospedan, los hospederos, hospedantes, hospedadores, como ustedes le quieran decir. Entonces, de ahora en adelante no quiero que ninguno haga referencia a este término como huésped, sino que, repito, podemos utilizar cualquiera de estos sinónimos: hospedero, hospedador, hospedante o anfitrión. Repito, si me colocan la palabra huésped, se los voy a colocar errado. Tenemos también otro término que es un parásito,
Y por parásito vamos a entender cualquier organismo vivo que es capaz de vivir sobre o en el interior de otro organismo, que es el llamado hospedero, y que además entonces se alimenta de él. Así como hablábamos de infectividad, que era simplemente la capacidad del microorganismo de producir infección en un hospedero susceptible, ahora vamos a ver en qué consiste esa infección, simplemente en la penetración y desarrollo de un agente patógeno en el organismo. Tanto estos organismos hospedadores pueden ser personas o animales, y este proceso infeccioso incluye no solo esta penetración y desarrollo del agente causal, sino también toda la acción dañina que ejerce sobre las células del hospedero. Y tenemos que hacer mención a otro término, que es el de colonización, que simplemente es la acción por la cual los microorganismos se asientan de manera estable en un nuevo nicho ecológico. De hecho, es la primera parte de una asociación simbiótica entre dos organismos de cualquier tipo que sea esta asociación, ya sea de tipo comensalista, mutualística o de parasitismo. De hecho, para que ocurra la infección, necesariamente tiene que haber ocurrido con anterioridad un proceso de colonización. Seguimos con los términos básicos, y otro muy importante es el término de portador. Vamos a ver en qué consiste un portador y cómo se puede clasificar este portador de microorganismos potencialmente patógenos o patógenos. Entonces, por portador vamos a entender a cualquier persona o animal que alberga a un agente infeccioso y que puede servir de fuente de contagio a otros hospederos susceptibles. Entonces tenemos el primer tipo de portador, que es el portador sano, que se denomina también portador asintomático, porque así se denomina aquel individuo que porta, que lleva en su organismo un agente infeccioso que no le provoca ningún síntoma. Es decir, la persona aloja el microorganismo patógeno, pero ese microorganismo a él en particular no le está provocando ningún daño. Y en estos casos se dice que la persona está colonizada pero no infectada. Entonces ese es el llamado portador sano, portador asintomático, portador colonizado. Esto ocurre por varias posibles causas. Una de ellas es que sea, en primer lugar, que el agente no sea muy virulento, es decir, que tenga un bajo grado de virulencia, es decir, poca patogenicidad. O puede ser lo contrario, que a pesar de que el microorganismo sea patógeno, el individuo hospedero tiene un buen sistema inmune, que tiene buenas defensas y que le permiten o que son suficientes para controlar el desarrollo y posible infección por este microorganismo. Pero ¿cuál es la importancia que tiene desde el punto de vista epidemiológico este tipo de portador? Pues simplemente porque constituye un vector de transmisión de este microorganismo a otros individuos susceptibles. Claro, si no sabe que está enfermo, no se va a cuidar, no va a tomar medidas preventivas y va a andar repartiendo el agente infeccioso entre todos sus contactos cercanos. Otro tipo de portador es el llamado portador precoz o portador en periodo de incubación, ¿ok? Incubacionario. Es aquel organismo, o sea, aquel portador, es decir, aquel hospedero que ya tiene un microorganismo patógeno en su interior, pero que todavía no ha comenzado a presentar los síntomas, ¿ok? Pero que sí va a desarrollar la infección, diferente a lo que ocurre en el caso del portador sano. Pero esto ocurre durante el periodo de incubación, que veremos posteriormente, que es el periodo en el cual se va a estar multiplicando el microorganismo y van a posteriormente aparecer los síntomas de la infección. Es decir, que es la persona que está en el periodo de incubación de una infección y durante ese periodo anda diseminando el patógeno entre la población susceptible.
Tenemos otro caso y es la persona, el animal, el individuo, que haya sufrido la enfermedad por ese microorganismo y que, digamos, está convaleciendo, se está recuperando de esa infección y entonces está eliminando los microorganismos durante ese periodo de convalecencia, que por lo general se ha estimado que puede durar hasta 3 meses luego de haber padecido la enfermedad. Es decir, que un portador convaleciente simplemente es aquel individuo que se ha recuperado de la enfermedad infecciosa, pero que todavía alberga grandes cantidades de este patógeno y por eso es capaz de transmitirlo a la población susceptible. Y hay un caso particular que es muy común, sobre todo en los portadores nasales de Staphylococcus aureus, que son los llamados portadores crónicos, que son aquellos que van a alojar a los agentes causales por largos periodos de tiempo, incluso durante toda la vida. De hecho, para Staphylococcus aureus se han hecho estudios entre portadores para ver cuánto tiempo porta el individuo la cepa de Staphylococcus aureus y se ha visto que una gran proporción de estos portadores portan al menos una cepa que puede ser diferente durante toda su vida, o sea que son, ahí se habla de portadores intermitentes, portadores crónicos o permanentes, que son los que durante toda su vida están colonizados, por así decirlo, con alguna cepa de Staphylococcus en particular. Y por supuesto son más susceptibles de tener infecciones de origen endógeno producto de este microorganismo. La mayoría de los microorganismos viven libremente en la naturaleza, a nivel del agua, la tierra, pueden ser transportados por el aire, ¿ok? Es decir, que son saprófitos, que no producen enfermedades en el hombre. Pero algunos se han adaptado a vivir en otros seres vivos de mayor tamaño y complejidad, en un proceso de vida conjunta o simbiosis que puede ser beneficioso o perjudicial para los simbiontes. En ocasiones, una especie se beneficia, las dos especies se benefician, una se beneficia y la otra sigue neutra, una se perjudica y la otra sigue neutra, y así por el estilo se dan las diferentes combinaciones. Entonces, en primer lugar, en una asociación simbiótica podemos tener una relación de tipo mutualismo, es decir, ayuda mutua. Ambas partes se ven beneficiadas. Por ejemplo, cuando teníamos televisión pagada por cable, llámese DirecTV, los que veíamos Discovery Channel, Animal Planet, etcétera, veíamos muchos videos animales donde, por ejemplo, veían a los cocodrilos con la boca abierta, ¿ok? Y una serie de pajaritos comiendo en la boca del cocodrilo. Aquí ambas partes se benefician porque el pajarito toma su alimentación de los restos de comida que quedan en la boca del animal, del caimán o cocodrilo, mientras que el cocodrilo recibe una limpieza dental gratis, ayudándolo entonces a mantener la higiene dental de este animal. Ese es un ejemplo típico de lo que sería un mutualismo. Tenemos una relación de parasitismo, que es cuando una especie se beneficia y la otra se perjudica. Por ejemplo, cuando todos estábamos pequeñitos y íbamos al colegio y resulta que había un brote de piojos, todo el mundo rascándose la cabeza porque todo el mundo tenía piojos, ¿ok? En ese caso, el piojo sale beneficiado porque se alimenta de la sangre del hospedero, mientras que el hospedero sale perjudicado porque se ve afectada su salud, pues a cada rato le pica la cabeza, ¿okay? Lo señalan los amiguitos porque es piojoso, etcétera. Igual con las garrapatas y los animales, los zancudos, etcétera. La relación puede ser de tipo comensalismo, cuando una especie se beneficia pero la otra no se perjudica o no recibe nada o lo que recibe es muy poquito. Un ejemplo de esta relación de comensalismo es, por ejemplo, no se vayan muy lejos, cuando vemos a los pajaritos que hacen nidos en los árboles, ¿ok?
el pájaro se beneficia porque está anidando, tiene sus huevitos y sus pichones en el árbol, pero el árbol no recibe ningún beneficio ni ningún daño porque estén presentes los pájaros. Y una relación de tipo amensalista es cuando una especie se perjudica, una especie sale perjudicada, pero la otra especie permanece neutra, es decir, es indiferente a la presencia de esa segunda especie. Un ejemplo típico de esto son algunas algas planctónicas que pueden liberar sustancias tóxicas al mar, y estas sustancias tóxicas son capaces de producir la muerte de muchos microorganismos. Es decir, ¿quién se perjudica? Perdón, de muchos organismos vivos, no microorganismos, ¿ok? ¿Quién se perjudica? Todos los organismos que mueren por acción de esta toxina, mientras que eso es parte del metabolismo de las algas y no recibe, en este caso, ningún tipo de beneficio. O sea, para ella es perfectamente normal, neutral. Como decimos nosotros, ni le va ni le viene la producción de esa toxina. Vamos a ver entonces qué es una enfermedad infecciosa. Por definición, una enfermedad es una alteración del estado de salud de un individuo, ¿ok? Y se dice que es infeccioso porque proviene del hecho de que un microorganismo patógeno está produciendo una alteración, está creciendo, se está multiplicando, se está produciendo una infección en otro hospedero. Y de allí viene el término entonces de enfermedad infecciosa. Y este término se va a aplicar entonces cuando la interacción de un hospedero con un microorganismo en particular es capaz de causar alteraciones en este hospedero, y estas alteraciones o modificaciones fisiológicas que resultan de la interacción se van a manifestar a través de la aparición de signos o síntomas clínicos característicos de una enfermedad. Ahora bien, los microorganismos patógenos no solamente son las bacterias, incluyen también protozoarios, helmintos, hongos, y incluso dentro de este grupo podemos considerar algunas estructuras acelulares como los virus o los priones, y también las toxinas productos de estos microorganismos patógenos. Sin embargo, recordemos que en este tema vamos a tratar, son generalidades, pero trataremos de adaptar todo específicamente a las bacterias, que son nuestro principal objeto de estudio. Debido a la naturaleza infecciosa de estas enfermedades, se conocen también con el nombre de enfermedades infectocontagiosas, ya que muchas de ellas se transmiten o se contagian fácilmente entre la población. De hecho, podemos afirmar, dicho de una manera un poco más científica, una enfermedad infecciosa no va a ser más que la expresión clínica del proceso infeccioso que traduce en signos y síntomas tanto el daño causado por el agente infeccioso como el resultado del proceso inflamatorio resultante que se produce en el hospedero. Afortunadamente, la gran mayoría de las bacterias que se conocen hasta el momento no han sido relacionadas con ninguna enfermedad en el hombre y en los animales, y por eso son consideradas entonces como bacterias no patógenas. Sin embargo, debemos recordar, debemos tener presente que esta clasificación de los microorganismos en patógenos primarios o patógenos oportunistas, aunque tiene un gran valor práctico en el área, ¿verdad?, sí plantea un cierto grado de contradicción, sobre todo entre las personas que no poseen formación en el área de la salud. Por ejemplo, explicarle a una persona que tiene una salmonela, o sea, que es un portador de salmonela, pero decirle, o sea, hacerle entender que aunque él está aparentemente sano, puede constituir una fuente de diseminación de esa salmonela sobre otros individuos
susceptibles que sí pueden llegar a tener una enfermedad, incluso grave, producto de la infección de esta bacteria. Entonces, esa confusión se debe simplemente al hecho de que normalmente el organismo humano, como ya vimos, tiene el organismo humano y los animales, tenemos una flora normal, una microbiota, un microbioma que siempre está presente, pero ese microbioma está en equilibrio con los mecanismos de defensa del hospedero y ese equilibrio es el que permite que la persona esté aparentemente sana. Ahora bien, cuando se produce una enfermedad infecciosa, en el caso nuestro, una enfermedad de origen bacteriano, es porque ha ocurrido una alteración, un desequilibrio entre los factores de virulencia de una cepa bacteriana en particular y los mecanismos de defensa del hospedero en contra de ese patógeno en particular. Y es cuando ocurre, como les decía, la enfermedad infecciosa. Ahora bien, la bacteria no es patógena por capricho. O sea, ella simplemente no quiere dañar a su organismo anfitrión y menos aún matarlo. ¿Por qué? Porque entonces quedaría desprotegida y obligada a emigrar y a buscar otros organismos susceptibles donde producir infección. Por el contrario, al microorganismo lo que le conviene es evolucionar de tal manera que se pueda adaptar mejor a las condiciones de su hospedero y multiplicarse a sus expensas, causándole, en teoría, las mínimas molestias posibles. ¿Okay? Aunque realmente eso no es lo que le importa a la bacteria, lo que le importa a la bacteria es vivir a expensas del hospedero. Vamos a ver cuáles son las características que en conjunto presentan las enfermedades infecciosas. Una de ellas es que pueden, no necesariamente lo hacen, transmitirse de manera directa o indirecta de una persona a otra, es decir, de un individuo susceptible a otro. Obviamente, los signos y síntomas característicos de la enfermedad van a variar dependiendo de cuál sea el agente causal. La severidad de la infección también es variable, puede ser leve y responder simplemente al reposo y a los remedios caseros, ¿okay? Que si un té, que si una limonada caliente, etcétera, mientras que algunas infecciones son potencialmente mortales y pueden requerir hospitalización, administrar tratamientos específicos con antimicrobianos y llegar a tener un desenlace fatal. También debemos tener presente que hay algunas enfermedades infecciosas que tienen origen zoonótico. Y cuando hablamos de zoonosis, hacemos referencia a enfermedades infecciosas que de cualquier animal pueden ser transmitidas al hombre. Y afortunadamente para nosotros, muchas de estas enfermedades infecciosas se pueden prevenir ahora con la aplicación de vacunas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito, acerca de la evolución de la enfermedad infecciosa. En la mayoría de las infecciones de origen bacteriano podemos diferenciar estas fases que aparecen acá. Primero la colonización de la puerta de entrada, luego la invasión y diseminación, la superación de los mecanismos de defensa del hospedero, la adaptación a las condiciones del hospedero y finalmente el daño tisular que puede conducir o no a la enfermedad. En primer lugar, entonces vamos a hablar de la colonización de la puerta de entrada. Y vemos cómo, afortunadamente para nosotros, la piel y las mucosas intactas protegen contra las bacterias patógenas, ya que muy pocas especies son capaces de adherirse a la superficie de estas mucosas y para esto utilizan entonces un mecanismo que es el llamado mecanismo de adherencia, en el cual se fijan específicamente sobre algunos receptores presentes en la célula del hospedero con la ayuda de algunas sustancias o estructuras específicas
denominadas adhesinas que le van a permitir entonces comenzar a multiplicarse en la puerta de entrada, que es lo que se conoce entonces como la colonización de la puerta de entrada. Una vez que está el microorganismo que ha colonizado la puerta de entrada, sigue una segunda etapa que es la etapa de invasión y diseminación, donde desde esta puerta de entrada colonizada los microorganismos pueden, en primer lugar, como en el caso como ocurre por ejemplo con Corynebacterium diphtheria, que coloniza la mucosa de la faringe y produce entonces una serie de toxinas que van a ser llevadas a través de la sangre y llegan al corazón, a los pulmones, a los riñones y producen entonces toda la sintomatología característica de la difteria. Otros son capaces de penetrar y multiplicarse intracelularmente en las células, como es el caso, por ejemplo, de Mycobacterium, Legionella o Brucella, que son capaces de desarrollarse tanto intra como extracelularmente y por eso son llamadas intracelulares facultativas, pero hay otras bacterias que necesitan multiplicarse en el interior de las células del hospedero porque han perdido su capacidad de replicación autónoma fuera de la célula, que es lo que ocurre, por ejemplo, con las especies de Coxiella, Clamidia, Rickettsia, por mencionar algunas. Entonces, desde esta puerta de colonización, las bacterias, por medio de algunos productos que elaboran, que sean por lo general toxinas y factores de virulencia, pueden entonces diseminarse por contigüidad anatómica, es decir, a tejidos contiguos, o también pueden a través del sistema sanguíneo y linfático alcanzar órganos más lejanos y producir entonces una infección de tipo generalizada. Para ello, entonces, se diseminan a los espacios intercelulares del hospedero y muchos de estos organismos, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, etcétera, utilizan la cápsula como un mecanismo para evadir la fagocitosis y entonces poder llegar a estos sitios donde puede producir daño. Una vez que los microorganismos han logrado alcanzar su sitio blanco, deben superar entonces los mecanismos de defensa del hospedero, es decir, deben ser capaces de, a través de sus factores de virulencia, en particular, deben ser capaces de evadir la fagocitosis, de evitar la lisis producida por el complemento, evitar la citotoxicidad producida por los linfocitos T y los anticuerpos, como les decía, evitar la citotoxicidad y la producción de anticuerpos, ya sea, por los distintos tipos de linfocitos. Igualmente, debe entonces adaptarse a las condiciones del hospedero, porque el hecho de que la bacteria, como les decía, penetre y cause infección no quiere decir que la bacteria realmente quiera dañar al hospedero, sino que lo que tiene que hacer es adaptarse al medio, al organismo in vivo que le está aportando los nutrientes y allí entonces la cantidad de nutrientes necesarias o disponibles para el crecimiento de las bacterias es limitado. Y uno de los principales limitantes es la disponibilidad de hierro libre, ya que en la sangre el hierro generalmente está ligado a proteínas transportadoras y por esto entonces las bacterias han desarrollado unas estructuras que son los sideróforos para captar el hierro, separarlo de estas proteínas y poder utilizarlo entonces para su multiplicación. Y finalmente entonces llega el momento en que puede ocurrir el daño tisular y conducir a una enfermedad, aunque dependiendo del estado inmunológico de la persona, como lo repetía, el hecho de que ocurra una infección
no quiere decir que que tenga que desarrollarse obligatoriamente una enfermedad. En esta gráfica, que se ve un poquito complicada, tenemos representadas las diferentes etapas o periodos por lo que pasa una enfermedad infecciosa. En primer lugar, tenemos al hospedero y tenemos al microorganismo, ¿ok? En el momento en que el microorganismo penetra en el hospedero y comienza a multiplicarse, se da inicio al proceso que se conoce como infección. Inmediatamente que el microorganismo entra y se multiplica, se da inicio al llamado periodo de incubación, que es el que transcurre, el tiempo que pasa desde que el individuo es infectado hasta que comienzan a aparecer los primeros síntomas y signos de la enfermedad. Luego hay un periodo prodrómico, denominado así, en el que aparecen algunas manifestaciones inespecíficas propias de toda enfermedad, como es el malestar, cansancio, eventualmente fiebre, etc. Luego sigue el llamado periodo de estado propiamente dicho, que es el periodo clínico o sintomático, donde se desarrollan los signos y síntomas típicos, particulares, característicos de una enfermedad en particular. Y luego tenemos el periodo terminal, durante el cual podemos tener, digamos, dos posibles desenlaces. Uno, que el paciente se agrave y se muera, ¿ok? Otro, que es el que siempre esperamos, que es que el paciente se recupere, ¿ok? En la etapa de convalescencia y llegue hasta la completa curación, ¿ok? Y también puede darse el caso de que en este periodo terminal que haya ocurrido un cuadro de gravedad, esta infección pueda conducir a lesiones crónicas que son consideradas secuelas, que se pueden presentar en algunas enfermedades infecciosas, como es el caso, por ejemplo, de una glomerulonefritis post una infección estreptocócica a nivel de faringe, por ejemplo, por nombrar alguna. Tenemos también el llamado periodo de transmisibilidad, y el periodo de transmisibilidad es aquel periodo donde el individuo es capaz de infectar. ¿Por qué? Porque está diseminando, eliminando los agentes y liberándolos entre la población susceptible. Que todos estos términos ya les deben sonar a ustedes conocidos con esta situación de la pandemia por la COVID-19, porque se habla de infección, se habla de portadores, de periodo de transmisibilidad, etc. ¿Ok? También ven acá una línea verdecita que es el llamado horizonte clínico de la enfermedad, es decir, que es la línea, el momento en que aparece la enfermedad, en que se manifiesta la enfermedad. Para su estudio, las enfermedades infecciosas han sido clasificadas atendiendo a diferentes criterios. El primero de estos criterios del que vamos a hablar es la facilidad de transmisión, y en base a este criterio se han dividido en contagiosas o transmisibles y no contagiosas o no transmisibles. Como su nombre lo indica, se dice que una enfermedad infecciosa es contagiosa o transmisible cuando se disemina de un hospedero infectado a otro susceptible, ya ocurra esta diseminación de manera directa o indirecta. Es decir, que se habla de una enfermedad infecciosa transmisible cuando esta enfermedad se disemina fácilmente de un individuo a otro. Ejemplos de este tipo de enfermedades infecciosas de origen bacteriano, que son las que nos interesan en este curso, tenemos, por ejemplo, a la tuberculosis y a la fiebre tifoidea. Caso contrario son las enfermedades infecciosas no contagiosas o no transmisibles, que como su nombre lo indica, o sea, quiere decir que el microorganismo no se contagia fácilmente de un individuo a otro, sino que requiere de que existan ciertas condiciones especiales
en el medio ambiente, que ocurra un accidente, etcétera, para su transmisión. Es decir, que las personas infectadas no transmiten la enfermedad, sino, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo típico, es el tétano. La persona, ¿ok? Aquí tenemos una representación gráfica, la persona con el pie descalzo pisa un clavo que está en contacto con la tierra, está contaminado con esporas de Clostridium tetani. Este microorganismo se desarrolla si la persona no recibe el toxoide tetánico, la bacteria se multiplica, produce entonces la neurotoxina del tétano y el paciente sufre entonces las convulsiones características de esta enfermedad. Tenemos también que las podemos clasificar de acuerdo al mecanismo de transmisión. Si la transmisión ocurre de manera directa, de hombre a hombre o de animal al hombre, en el caso de la zoonosis, o si la transmisión ocurre de manera indirecta con la participación de vehículos o vectores. Hablamos de que la transmisión ocurre de manera directa cuando no hay interferencia, es decir, que el agente infeccioso no utiliza ningún medio de transporte para llegar a su hospedero, sino que simplemente pasa directo de la fuente de infección al hospedero susceptible. Por eso se necesita entonces que exista contacto físico entre la fuente de infección o reservorio y el hospedero susceptible. Ejemplo de esto, en el caso de las infecciones bacterianas, tenemos las infecciones de transmisión sexual, como gonorrea y clamidia. Tenemos la enfermedad del arañazo del gato, que es producida por Pasteurella multósida, donde necesariamente se requiere entonces de el arañazo o la mordida de un gatito. Tenemos entonces entre las que se transmiten de manera indirecta, son aquellas donde entre la fuente de infección y el hospedero hay una separación en tiempo y espacio, por lo que generalmente hay la participación de un vehículo transportador. Este puede ser inanimado, en el caso que pueda ser agua, alimentos contaminados o materiales inanimados que son contaminados, en cuyo caso hablamos de los fómites, que son, por ejemplo, los artículos de higiene personal, toallas, sábanas, tazas, etcétera, cepillos, peines, todas estas cosas, o puede ser vectores animados o biológicos, en cuyo caso tenemos los animales o artrópodos, como puede ser, por ejemplo, la picada de un zancudo, de una garrapata, etc. O sea que la transmisión es indirecta cuando la transmisión ocurre a distancia. Siguiendo entonces con la clasificación, tenemos otro criterio, que es el grado de compromiso del hospedero y a la localización de esta infección en el organismo de este. Y de acuerdo a este criterio, entonces podemos hablar de tres tipos de enfermedad infecciosa. La enfermedad local, la infección local, sistémica o diseminada, y la infección focal. La infección local, como su nombre lo indica, es aquella infección que está restringida a un área anatómica en particular, que por lo general es el sitio de penetración del microorganismo. Y esto ocurre generalmente a nivel de piel y está representado, como ustedes pueden ver acá en la imagen, por úlceras, heridas, furúnculos, por mencionar solo algunas. Tenemos en la sistémica o diseminada, donde el agente causal o subproducto se disemina en órganos y tejidos diferentes y distantes al sitio por donde penetró. Y es por esto que se necesita entonces que el microorganismo invada la sangre del hospedero. Y entonces, como en nuestro caso estamos estudiando las enfermedades de origen bacteriano, hablamos de bacteriemia cuando hay presencia de bacterias viables en la sangre. Hablamos de septicemia cuando lo que está presente es un cuadro
de sepsis, es decir, un cuadro de infección generalizada, producto de la diseminación del microorganismo a todo el organismo. Si hay formación de pus, entonces se habla de epidemia, y si lo que hay es circulación de toxinas, se habla entonces de toxemia. Y el tercer grupo, que serían las infecciones focales, en este caso entonces tenemos que la localización del agente causal está restringida a un área anatómica en particular, pero de allí sirve de foco para la diseminación de sus productos a otras partes del cuerpo. Y tenemos como ejemplo típico las secuelas producto de una faringitis postestreptocóxica, donde tenemos a la fiebre reumática y la glomerulonefritis, o sea que son producidas por las toxinas que genera el Streptococcus pyogenes en este caso, o el Streptococcus beta hemolítico grupo A, como generalmente se le conoce. Siguiendo entonces con la clasificación, vemos entonces de acuerdo a la sintomatología, y esto es mucho más sencillo. Simplemente tenemos infección clínica y la infección subclínica o inaparente. Como su nombre lo indica, la infección clínica es cuando la infección va seguida por la aparición de síntomas claros de la enfermedad, donde el primero que destaca por lo general es la fiebre, y la infección subclínica o inaparente son aquellos casos donde hay infección pero no se manifiesta ninguna sintomatología, porque esta es controlada por los mecanismos de defensa del hospedero. Por lo general estas infecciones son de carácter benigno, pero cuando se altera el estado de inmunidad del hospedero, o sea, cuando disminuye su resistencia a la infección, pueden aparecer entonces síntomas claros de la enfermedad. De acuerdo a la duración, tenemos entonces enfermedades agudas, subagudas, crónicas y latentes. Una enfermedad se considera aguda cuando tiene un comienzo súbito y una evolución rápida, es decir, que así como aparece, así se resuelve. La infección subaguda es una infección intermedia entre la aguda y la crónica, porque vamos a ver, la enfermedad crónica es aquella enfermedad que se desarrolla a lo largo de muchos años. Su comienzo puede ser insidioso o gradual y puede pasar desapercibida hasta que los síntomas sean evidentes, y entonces tienen un curso mucho más lento, mucho más largo que la enfermedad aguda. Entonces nos devolvemos a la definición de la infección subaguda y vemos que es una infección que no es crónica, que tiene un curso rápido, por lo general grave, que se parece a la infección aguda, pero es más lento que el proceso agudo y por eso se parece a la infección crónica. Y tenemos la infección latente, que es aquella infección llamada oculta, puesto que no ocasiona ninguna reacción aparente en el hospedero durante un tiempo más o menos prolongado, incluso puede durar toda la vida así. O sea, el paciente tiene la infección pero no manifiesta ningún problema, hasta que por un cuadro de inmunosupresión puede producirse una nueva infección, o sea, un nuevo cuadro de infección aguda. Un ejemplo típico de todo esto es, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis puede presentarse en forma latente, puede desarrollarse como una infección aguda, como una infección crónica. De acuerdo al entorno o ambiente de adquisición de la enfermedad, tenemos entonces que hay infecciones de origen comunitario y otras que son de origen hospitalario o nosocomial. Y vamos a definir entonces como una infección comunitaria aquella infección adquirida fuera del entorno hospitalario o de atención médica, es decir, que es la infección que se desarrolla en un paciente que no ha estado recientemente en ningún establecimiento de salud ni estado en contacto con alguien que haya recurrido
a un centro de salud sanitaria, como ocurre, por ejemplo, con las infecciones urinarias, que son comunes en la comunidad. Y tenemos también las llamadas infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias, cuya denominación viene del latín nosocomio, que significa hospital, y que el paciente las adquiere durante su estancia en el hospital y que no estaban presentes ni en periodo de incubación al momento de ingreso del paciente. Por lo general se dice que las infecciones nosocomiales ocurren en un periodo de 48 a 78 horas después del ingreso del paciente. Actualmente el término de infección hospitalaria o nosocomial ha sido sustituido por el término de infecciones asociadas a la atención sanitaria o IASS. Y el último criterio que vamos a utilizar es la clasificación de acuerdo al área geográfica afectada, a la cantidad de población y al tiempo de duración de la enfermedad. Y tenemos entonces que hay infecciones esporádicas, epidémicas, endémicas y pandémicas, términos que se han puesto muy de moda con la reciente pandemia de COVID. Entonces tenemos que una infección se considera esporádica cuando en la aparición de esa enfermedad ni el tiempo ni el lugar influyen, o sea, no hay continuidad temporal en la aparición de esa enfermedad. Ocurre de manera ocasional en la población. Ahora, cuando una enfermedad está constantemente presente en un área geográfica determinada y ocurre un aumento súbito de casos dentro de esa misma área geográfica concreta, hablamos entonces de una epidemia. Ahora, si la enfermedad está presente de manera constante, pero en una baja proporción, decimos que es una endemia. Pero cuando, digamos, una epidemia traspasa las fronteras de un país, afecta a todo el mundo, a gran parte de este, hablamos entonces de una pandemia, como ha ocurrido entonces con la COVID-19, ¿ok? Porque es el contagio masivo de una enfermedad infecciosa limitado a un continente o a todo el mundo en general. En relación con la sintomatología de las enfermedades infecciosas, todas las enfermedades infecciosas tienen, digamos, un conjunto de síntomas comunes que son básicos y que se observan en todas las enfermedades infecciosas. Y es obviamente la producción de fiebre, de malestar general, una sensación de cansancio, fatiga, uno está todo abatido, deprimido, sin voluntad de hacer nada. Puede tener dolor de cabeza o cefalea, dolores musculares, en cuyo caso hablamos de mialgia. Si hay dolor a nivel de articulaciones, hablamos de artralgia. Puede haber falta de apetito, es decir, no nos provoca comer nada. En algunos casos se puede producir diarrea, tos. Obviamente esto es un conjunto de síntomas y signos que son muy en general, en conjunto, pero que se van a modificar o que van a aparecer de manera diferente dependiendo de cuál enfermedad infecciosa se trate. Ahora, hablábamos de enfermedades infecciosas que eran transmisibles y otras que no, pero ¿qué vías de transmisión utilizan estas enfermedades? Tenemos en primer lugar la vía digestiva, también conocida como oral fecal, que es muy común sobre todo en las infecciones de origen parasitario, pero que también se da en las enfermedades infecciosas de origen bacteriano y ocurre mediante la ingestión de agua y alimentos contaminados con microorganismos patógenos, como es el caso del cólera y la salmonelosis, en el caso de las bacterias. Tenemos las infecciones que se transmiten por vía aérea o por vía respiratoria, simplemente por inhalación de los microorganismos, es decir, las personas enfermas liberan los microorganismos al aire a través de gotitas de saliva, al toser, estornudar, hablar, etc. Y luego las personas que están en contacto con ellas, al respirar, inhalan esos microorganismos y adquieren de esta manera la infección.
Son ejemplos de estos casos para las bacterias. Así se transmite entonces la difteria y la tuberculosis. Decíamos que existía un mecanismo de transmisión directa, y uno de esos mecanismos de transmisión directa es la transmisión sexual, que para que ocurra entonces la infección, para que se transmita la infección, tiene que haber contacto directo e íntimo entre el enfermo y su receptor a través de secreciones o fluidos corporales, y de esta manera se transmite la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis, etc. También puede ocurrir la transmisión parenteral a través de transfusiones o inyecciones, o puede ocurrir también la transmisión por artrópodos o mamíferos roedores, como ocurre por el caso del tifus murino, que es transmitido por las pulgas. Pero también puede ocurrir la transmisión transplacentaria de una enfermedad infecciosa, cuando el microorganismo se transmite de la madre al feto a través de la placenta, ocasionando entonces una infección congénita. Ejemplo clásico de esto es la sífilis, que puede afectar al feto mientras está en desarrollo. Dentro de las enfermedades infecciosas, fundamentalmente dentro de las transmisibles, existe una llamada cadena epidemiológica, que es la secuencia de eventos que culmina con el desarrollo de una enfermedad, y que, como su nombre lo indica, es una cadena, está constituida por distintos eslabones que se entrelazan y que llevan entonces al agente causal desde el reservorio o fuente de infección hasta llegar a su hospedero susceptible. Y entonces en cada uno de estos eslabones se pueden tener acciones específicas para tratar de prevenir y controlar la diseminación de estas enfermedades infecciosas. Tal manera que la cadena epidemiológica, también conocida como cadena de infección, la vamos a definir como la ruta que sigue el agente infeccioso desde la fuente de infección hasta llegar al hospedero que sea susceptible a ella. Y como les decía, esta se aplica con mayor frecuencia a las enfermedades transmisibles, basándose entonces en la teoría de los procesos infecciosos. Y vamos a estudiar ahora en detalle cada uno de estos eslabones constituyentes de la cadena epidemiológica. Tenemos entonces el agente causal, que es el que va a provocar la enfermedad en el hospedero susceptible. Luego tenemos un reservorio, que es aquel ser vivo donde el agente causal se mantiene, pues se desarrolla y se multiplica. Luego sale de este reservorio a través de la puerta de salida y se transmite mediante un mecanismo o forma por la que puede alcanzar al hospedero susceptible. Este mecanismo de transmisión, como vimos ya, puede ocurrir de manera directa o indirecta. Directa cuando hay contacto directo del reservorio con la puerta de salida, o indirecta cuando involucra la participación de un vehículo para poder establecer el contacto con el reservorio. Una vez que llega entonces al hospedero, participa la puerta de entrada, que es por donde ingresa el agente causal al hospedero susceptible, y luego, dependiendo de las características de este hospedero, en cuanto a su nutrición, condición de salud, nivel socioeconómico, edad, si está uno embarazado, entonces varía la susceptibilidad del hospedero a ese agente causal en particular, pudiéndose desarrollar o no una enfermedad infecciosa. Entonces vamos a estudiar con un poquito más de detalle cada una de estas eslabones constituyentes de la cadena epidemiológica. El primero es el agente causal o el agente patógeno, que es el agente infeccioso, que va a estar representado por todo ser vivo que favorece, desarrolla e inicia el proceso de infección. Y debemos recordar que las bacterias pueden causar enfermedad
ya sea por invasión directa de tejidos o por la formación de toxinas, como mencionábamos previamente. Esto lo pueden hacer las especies de Streptococcus, de Salmonella, también el caso del Clostridium tetani, entre otras especies de Clostridium. Ahora, el agente causal debe poseer ciertas características muy relevantes desde el punto de vista epidemiológico para poder producir infección en el hombre. Y estos son las que vamos a estudiar ahora, como es la infectividad, la patogenicidad, la virulencia, la letalidad, inmunogenicidad y mutación. Infectividad, como lo hemos dicho, es la capacidad de producir infección. Patogenicidad, la capacidad de producir enfermedad o daño. Virulencia no es más que el grado de patogenicidad. Letalidad, que se mide a través de la dosis letal 50, o sea, es la capacidad que tiene el microorganismo patógeno en particular de matar, de destruir a su hospedero. La inmunogenicidad, que viene determinada por el poder antigénico, es decir, la capacidad que tiene ese agente causal para estimular la respuesta inmune en el hospedero, y las mutaciones, es decir, la posibilidad que tiene el agente patógeno de modificar o cambiar su material genético de manera de poder adaptarse de manera más favorable y desarrollarse en su hospedero. Vamos a hablar entonces del reservorio, que puede actuar como fuente de infección dentro de la cadena epidemiológica de una enfermedad infecciosa. Decimos entonces que el lugar de la naturaleza donde el microorganismo se multiplica y persiste en condiciones normales es lo que constituye su reservorio natural. Es decir, dicho de otra manera, es el sitio, el organismo, donde vive y se multiplica el agente etiológico. Este sitio, este organismo, puede ser una persona, un animal, un artrópodo, una planta, puede ser el agua, una sustancia orgánica, etc. Es decir, que el reservorio es el hábitat natural de un agente infeccioso. Ahora, hay algunos microorganismos patógenos para el hombre y los animales que tienen un reservorio en el medio ambiente, y por eso se habla de que tienen un reservorio telúrico. Otros tienen su reservorio en animales y algunos en el mismo hombre. Ahora, los microorganismos patógenos se transmiten desde su reservorio de cualquier tipo, sea telúrico, animal o humano, a hospederos susceptibles, y es por eso que las enfermedades que producen entonces se denominan contagiosas o transmisibles, como mencionábamos previamente. Entonces vamos a considerar al reservorio como a todo ser vivo que alberga y disemina el agente infeccioso. Vamos a considerar como reservorio entonces al elemento directamente infectante, desde donde el agente infeccioso pasa hasta llegar a un nuevo hospedero susceptible. Generalmente en la cadena epidemiológica de estas enfermedades, el hombre en sí mismo es la principal fuente de infección, por lo que el ser humano constituye en sí el más importante reservorio de este tipo de enfermedades, aunque también participan algunos animales. Continuando entonces con el estudio de los reservorios humanos o fuentes de infección en este caso, debemos hablar entonces de los tres conceptos que tienen importancia en este renglón, que serían el caso clínico, el subclínico y el portador, que ya estudiamos previamente. Cuando hablamos de un caso clínico, estamos haciendo referencia a las personas que sufren la enfermedad con todos los signos y síntomas característicos. Por lo general, dependiendo de la gravedad del cuadro, el paciente busca atención médica y requiere de reposo o de hospitalización para recobrar su estado de salud. Tenemos también el caso subclínico. El caso subclínico, el paciente tiene algunos síntomas, pero son vagos, imprecisos y simplemente no busca atención médica, sino que se queda tranquilo, deambula libremente, tiene contacto con muchas personas, incrementando entonces el riesgo de transmisión desde el punto de vista epidemiológico. Viene a ser el llamado
portador en estado de incubación, ¿ok? Y por último, el portador aparentemente sano, que es la persona o animal infectado que tiene el agente infeccioso, no presenta síntomas clínicos y constituye la principal fuente de infección. Ahora, otra característica importante que no les había mencionado del portador aparentemente sano es que este estado por lo general pasa inadvertido y solamente lo podemos detectar cuando hacemos uso de cualquier método de diagnóstico microbiológico. Otro concepto importante entonces es la puerta de salida, que es el sitio específico del organismo a través del cual el agente infeccioso sale de la fuente de infección para alcanzar a su potencial hospedero susceptible. Ahora bien, la facilidad de salida de este agente infeccioso va a condicionar su capacidad de difusión y la forma como haga este proceso va a determinar entonces la vía de diseminación a utilizar para alcanzar a su hospedero susceptible. Por lo general, la puerta de salida es única, pero en ocasiones puede ser múltiple. Obvio, esto va a depender del agente infeccioso y del sistema inmunológico de la fuente de infección. Por supuesto, mientras más puertas de salida haya, hay más riesgo de que la población susceptible se vea afectada. Y las medidas de control, en este caso, a aplicar deben ser más numerosas, por eso el control va a ser más difícil, aumentando el riesgo de infección. Acá tenemos la clasificación entonces de las puertas de salida del agente causal, que pueden ser permanentes o intermitentes. Las permanentes se denominan así porque el agente causal se está eliminando en forma constante y esto imposibilita la aplicación de medidas. Por ejemplo, en el caso de la puerta respiratoria, es una medida que, o sea, es imposible, mejor dicho, impedir el proceso respiratorio por ser continuo y vital para el organismo. Esta puerta respiratoria incluye la boca, la nariz, la garganta, todo lo que son las vías respiratorias superiores de la persona al respirar, hablar, toser, estornudar. Las intermitentes son las más fáciles de controlar porque se pueden aplicar algunas medidas ya que el agente no se elimina constantemente y es menos peligroso. Tenemos entonces la puerta intestinal, que es para los patógenos entéricos y se considera intermitente porque la persona no está evacuando todo el tiempo y tampoco va a estar eliminando todo el tiempo al agente causal, y con una adecuada disposición discreta e higiene corporal, pues se puede controlar la diseminación del organismo. Igual ocurre en el caso de los patógenos urinarios a través de la puerta urinaria. Tenemos entonces las lesiones abiertas a nivel de piel y mucosa, como por ejemplo las lesiones sifilíticas o los abscesos a nivel de piel, que cuando drenan de manera espontánea pueden entonces liberar microorganismos de manera intermitente. Y hay una otra forma, que es la llamada eliminación mecánica, que es producto de los insectos hematófagos cuando pican, como por ejemplo las garrapatas en el caso de la enfermedad de Lyme, o el compartir una jeringa en el caso de los drogadictos. Una vez que el agente logra salir de la fuente de infección a través de la puerta de salida, debe procurarse una vía de transmisión, es decir, un medio de transporte que le garantice su traslado hacia el hospedero susceptible, garantizando de esta manera continuar con su viabilidad. De acuerdo con la vía de transmisión seleccionada, obviamente la propagación va a ser de mayor o menor extensión a la comunidad. Y tenemos entonces que hablábamos de vías de transmisión directa e indirecta. Vamos a hablar en primer lugar de la directa. Como su nombre lo indica, en las vías de transmisión directa, el agente pasa de una persona a la otra sin la intervención de ningún intermediario. Para que ocurra esta transmisión, entonces, debe existir contacto físico directo entre la fuente de infección y el hospedero susceptible,
como sucede entonces con las infecciones de transmisión sexual, o la inhalación de microorganismos exhalados por otra persona, como ocurre cuando la persona tose o se estornuda. Y dentro de estos mecanismos juegan también una participación importante las transfusiones sanguíneas y la infección transplacentaria de la madre al feto, así como también la lactancia, pues estas pueden ser vías importantes de transmisión de una enfermedad infecciosa. Y tenemos la segunda vía de transmisión, o la indirecta, que es cuando la transmisión de la infección ocurre sin que se dé una relación cercana entre el reservorio o fuente de infección y el hospedero susceptible. Pero esta vía de transmisión requiere, en primer lugar, que el organismo infectante sea capaz de sobrevivir durante un cierto periodo de tiempo fuera del cuerpo, y segundo, que exista algún vehículo que le permita trasladarse de un organismo a otro. Y esta transferencia puede ocurrir a través de vehículos inanimados, como ocurre con el agua, la leche, alimentos contaminados, contacto con suelo, aire o polvo, o también a través de los fómites, como les decía anteriormente, que son objetos de uso personal de una fuente de infección, como son los vasos, cubiertos, sábanas, sombreros, jeringas, afeitadoras, cepillos, peines, etc. O a través de vehículos animados, como ocurre entonces con los vectores, que pueden ser los mosquitos, garrapatas, etc. Acá tenemos ahora el siguiente eslabón, que es la puerta de entrada en el hospedero susceptible. Por lo general, estas puertas de entrada son las mismas puertas de salida del reservorio o fuente de infección, solo que ahora van a trabajar en sentido contrario. ¿Por qué? Porque entonces la puerta de entrada es el sitio del hospedero susceptible por donde penetra el agente infeccioso. Obviamente, entonces también pueden ser permanentes o intermitentes. Generalmente, como les decía, coincide con las mismas puertas de salida, la respiratoria, la digestiva, urinaria, piel, mucosas, etc. Pero para que puedan penetrar los microorganismos a través de la piel y mucosa, debe existir una solución de continuidad, es decir, que debe haber pequeños espacios, heridas, etcétera, donde puedan penetrar los microorganismos. Y en consecuencia, la entrada se puede producir por ingestión, por ejemplo, de agua y alimentos contaminados, por inhalación del microorganismo patógeno al momento de la respiración, por inyección percutánea cuando es por vía parenteral, a través de las mucosas cuando son microorganismos con capacidad de penetrar a través de la piel, o a través de la placenta cuando la transferencia ocurre de la madre al feto. Llegamos finalmente al último eslabón de la cadena epidemiológica de una enfermedad infecciosa, que es el hospedero susceptible. Este va a estar representado, como hemos dicho, por toda persona o animal que pueda adquirir la enfermedad simplemente por el hecho de no tener resistencia natural ni ningún tipo de inmunidad protectora. Obviamente, la susceptibilidad de este hospedero va a depender de una serie de factores que pueden ser propios de él o pueden ser provenientes del medio externo. Entonces tenemos factores intrínsecos que son propios o inherentes al organismo, como es la edad, factores genéticos, la etnia, el hecho de tener enfermedades previas crónicas, es decir, otras comorbilidades, infecciones asociadas y estado inmunitario. Y factores extrínsecos como el estilo de vida, el nivel socioeconómico, sociosanitario, etc. ¿En qué consiste la importancia del estudio de esta cadena epidemiológica en la salud pública? Pues simplemente porque el control de estas enfermedades infecciosas consiste en romper esta cadena de infección en uno o en más eslabones. Por lo general, esto se hace en el más débil, porque las medidas de control pueden estar dirigidas a eliminar o a disminuir, alterar la virulencia del patógeno mediante la destrucción de los reservorios no humanos y los vectores, el aislamiento de las personas infectadas,
el establecimiento de normas para el manejo de los líquidos corporales infectados, objetos contaminados, la mejora de la resistencia del hospedero, entre otras. También el control efectivo de la enfermedad infecciosa se basa en la vigilancia de la aparición de los casos nuevos de la enfermedad para facilitar una intervención precoz en la misma. Es decir, que identificando los posibles eslabones en cada enfermedad infecciosa, se puede entonces interrumpir la cadena de transmisión y de esta manera prevenir el desarrollo y propagación de estas enfermedades. Entonces, para el desarrollo de una enfermedad infecciosa existen una serie de factores condicionantes. Debemos recordar que para que ocurra una enfermedad infecciosa debe cumplirse aquello de la tríada epidemiológica, donde tenemos un microorganismo, un hospedero en interrelación en el medio ambiente. El microorganismo tiene una serie de factores que contribuyen a su virulencia y que le brindan la capacidad de sobrevivir. A su vez, el hospedero tiene una serie de factores inmunes y también tiene su herencia, su parte de susceptibilidad genética que favorece o no el desarrollo de una enfermedad en particular, y el medio ambiente donde se da la interrelación del hospedero con el microorganismo también participa en el desarrollo de una infección o una enfermedad, porque esta relación microorganismo-hospedero va a ser afectada por el área geográfica donde ocurra, las condiciones climáticas, las condiciones socioeconómicas del hospedero y las políticas de salud pública de la región. Entonces, en el punto donde coinciden, donde se intersectan estos tres factores, que está representado acá con este color fucsia, en ese punto donde se da la interrelación de los tres factores, es cuando ocurre el proceso de infección que puede conducir a una enfermedad infecciosa. Obviamente, una vez que se ha establecido una enfermedad infecciosa, la conducta a seguir es aplicar tratamiento. Para aplicar el tratamiento es necesario efectuar un diagnóstico previo. Ahora, este diagnóstico de las enfermedades infecciosas se basa fundamentalmente en la elaboración de una historia clínica completa, donde se haga una búsqueda exhaustiva de los factores de riesgo epidemiológicos y signos sugestivos en la exploración o anamnesis del paciente. También para el diagnóstico hay que hacer uso de una serie de pruebas complementarias de laboratorio o de imagen que nos permiten orientar, localizar y establecer un diagnóstico de sospecha, y luego podemos recurrir a las pruebas específicas, o sea, las pruebas de diagnóstico microbiológico, que es a través de un cultivo, o técnicas de identificación directa que nos permitan entonces identificar exactamente la etiología de la enfermedad. Ahora, también podemos hacer uso del diagnóstico indirecto o diagnóstico serológico, que consiste en poner en evidencia una respuesta inmune del hospedero frente a la infección por un microorganismo patógeno, y para esto se busca entonces detectar anticuerpos específicos dirigidos a los antígenos del microorganismo infectante. Esta búsqueda normalmente se hace en el suero del paciente, pero también se pueden utilizar otros líquidos orgánicos, como por ejemplo líquidos cefalorraquídeos, saliva, orina, etc. Una de las principales metas de los sistemas de atención primaria en salud es la prevención. Es decir, que es mejor prevenir el desarrollo de una enfermedad que tener que curarla, que tratarla una vez que se ha desarrollado. Entonces, para la prevención de las enfermedades transmisibles, por lo general tenemos dos tipos de medidas. Medidas de control y medidas de vigilancia epidemiológica, que vamos a estudiar un poquito más adelante. También existen en la lucha contra las enfermedades infecciosas transmisibles llamadas medidas profilácticas y medidas curativas.
que las curativas son al mismo tiempo profilácticas. ¿Por qué? Porque cuando curas al enfermo evitas que sigan apareciendo nuevos casos de contagio. Y dentro de las medidas profilácticas debemos hacer distinción en dos tipos de profilaxis: la llamada profilaxis de exposición y la profilaxis de disposición. La profilaxis de exposición es aquella donde lo que se persigue, lo que se intenta es evitar que la persona sana se ponga en contacto o quede expuesta al microorganismo o agente causal de la infección. De esta manera se controla a la fuente de infección y el mecanismo de transmisión, a diferencia de la profilaxis de disposición, que consiste en adoptar las medidas necesarias para que cuando exista o cuando ya haya ocurrido el contacto no se produzca entonces la transmisión de la enfermedad. Unas de estas medidas son específicas y van dirigidas contra una enfermedad y un patógeno en concreto, como ocurre por ejemplo con la quimioprofilaxis, las inmunizaciones activas o pasivas, mientras que otras son inespecíficas y tienen un carácter general, como es tratar de mejorar el nivel de vida, el nivel cultural, el ofrecer educación sanitaria a la población, etc. Dentro de las medidas de control son todas aquellas, debemos considerar todas aquellas medidas que se aplican, como mencionábamos previamente, en los distintos eslabones de la cadena epidemiológica. Y entonces tenemos algunas medidas que se pueden aplicar sobre la fuente de infección, donde por ejemplo se puede actuar sobre el hombre, animal o el suelo, haciendo un diagnóstico precoz, aplicando encuesta y ficha epidemiológica para detectar nuevos casos, los métodos de aislamiento de la fuente de infección o reservorio, ya sea a nivel domiciliario u hospitalario, aplicar la cuarentena en su modalidad completa o modificada en el caso de las enfermedades llamadas cuarentenables, es decir, que se puede aplicar cuarentena, la desinfección de los ambientes donde haya riesgo de contaminación, y por supuesto no debemos olvidar la educación sanitaria. Continuando con las diferentes medidas de control aplicadas sobre los distintos eslabones de la cadena epidemiológica de una enfermedad infecciosa, tenemos aquellas que se aplican sobre los mecanismos de transmisión de las enfermedades. En estas se emplean técnicas de saneamiento, actuando sobre las diversas vías de transmisión como el aire, el agua, los alimentos, los fómites, etc. Y tenemos entonces que para las infecciones de transmisión aérea podemos hacer la desinfección de lugares cerrados de uso público, de vehículos de transporte, etc. Todo esto lo hemos visto bastante con el curso de la pandemia de la COVID, que a pesar de ser una enfermedad infecciosa de origen viral, pues nos ilustra muy bien estas medidas de control. Tenemos que para las enfermedades de transmisión por vía digestiva, las medidas que se pueden aplicar es el saneamiento del agua potable, la depuración de las aguas residuales, control de alimentos. Y en el caso de las enfermedades transmitidas por contacto directo de piel y mucosa, como sería por ejemplo las infecciones de transmisión sexual, la educación sanitaria para mejorar la forma de acción individual de cada organismo. Y dentro de las enfermedades transmitidas por artrópodos, el control de los vectores por desinsectación, derratización, también el control de la desinfección de los fómites, etc. Tenemos entonces las medidas de control sobre los hospederos susceptibles, que van a constituir la llamada profilaxis de disposición o específica que hablábamos anteriormente, que se trata, lo que se busca, lo que se persigue es evitar la aparición de la enfermedad en los individuos sanos. Y es el modo de acción, o sea, el objetivo de acción de la prevención primaria. ¿Cuáles son las principales medidas a utilizar? La inmunización activa mediante la administración de vacunas,
la inmunización pasiva en el caso del suero, la quimioprofilaxis de los contactos si es necesario, mejorar las medidas de higiene individual y la educación sanitaria. Acá tenemos entonces la vigilancia epidemiológica. ¿En qué consiste? ¿Cómo se caracteriza? ¿Cuáles son sus características? Pues se caracteriza por la recogida de la información a través de las enfermedades de declaración obligatoria, en el análisis e interpretación de esta información que se logra acumular y luego la difusión de la información recibida a través de los llamados boletines epidemiológicos que son entonces publicados a la comunidad. De esta manera se utiliza entonces la información obtenida para la prevención de las enfermedades epidemiológicas. Vamos a ver entonces qué hace ahora el epidemiólogo para identificar la aparición de una enfermedad infecciosa en la población. Este epidemiólogo es el profesional de la salud que se encarga de aplicar los métodos de vigilancia epidemiológica. Para esto, él lleva a cabo una actividad dinámica donde recoge información sobre el desarrollo y frecuencia de una enfermedad en particular, reúne, analiza todos los datos, resume los hallazgos y selecciona entonces los métodos más apropiados de control, teniendo en cuenta el patrón de las enfermedades infecciosas, es decir, cuáles son los signos de esa enfermedad, es decir, las alteraciones objetivas que se observan en el cuerpo, como es la fiebre, erupción cutánea, etcétera, los síntomas, que es lo que siente el paciente, las alteraciones subjetivas, como el dolor, el cansancio, la anorexia, etcétera, y el síndrome patológico, entonces lo vamos a definir como el conjunto de signos y síntomas característicos de una enfermedad infecciosa en particular. Toda esta información la maneja entonces el epidemiólogo para poder crear planes de acción para el control de una enfermedad infecciosa en particular. Dentro de este renglón de enfermedades infecciosas no debemos olvidar las que mencionamos previamente como infecciones nosocomiales o infecciones adquiridas en el hospital, por la importancia que representan en el campo de la salud. Estas infecciones nosocomiales, actualmente conocidas como infecciones asociadas a los sistemas de salud, son producidas por patógenos infecciosos, como mencionamos previamente, que se desarrollan en el hospital o en cualquier otro tipo de centro de atención sanitaria y que son adquiridas por los pacientes mientras están recluidos en ese centro. Estas infecciones tienen particular importancia porque no solamente afectan de un modo exclusivo a los pacientes, sino a todo el personal de salud o administrativo que trabaja en el hospital, o sea que puede afectar por igual a médicos, enfermeras, bioanalistas, auxiliares de laboratorio, visitantes, camilleros, personal de suministro o cualquier otra persona que entre en contacto con ese hospital o centro de salud en particular. Y estas infecciones son particularmente importantes, en primer lugar, porque prolongan la estancia hospitalaria de los pacientes, incrementan significativamente los gastos de hospitalización, incrementan la tasa de morbimortalidad. Todo esto se debe a que generalmente los microorganismos productores de infecciones nosocomiales presentan resistencia a múltiples antibióticos, complicándose de esta manera la terapéutica de estas infecciones, y es que por eso que se incrementa la tasa de morbimortalidad por estas infecciones. Entonces, al tener menos opciones terapéuticas, se debe recurrir a los antibióticos más caros. Esto aumenta significativamente los gastos de la hospitalización. Al mismo tiempo, se alarga la estancia del paciente al hospital, y todo esto es una serie
de eventos que conllevan al incremento de los costos, y es por eso que este grave problema ha hecho que muchos hospitales dediquen muchos fondos, recursos, para desarrollar métodos efectivos que le permitan desarrollar programas de vigilancia, prevención y control de estas infecciones asociadas a los servicios de salud. Ahora, las infecciones nosocomiales pueden ser de origen endógeno o exógeno. Son endógenas cuando el agente causal proviene de la microbiota del mismo paciente, es decir, cuando alguno de los microorganismos que forma parte de su flora normal se comporta como un patógeno oportunista que aprovecha cualquier condición que presente el paciente para producir entonces una infección. O la fuente puede provenir del medio externo, en cuyo caso se dice que es una infección nosocomial de origen exógeno, cuando la fuente proviene del personal del hospital, o sea, del mismo personal de salud, de otros pacientes o incluso de los visitantes, cuando es por alimentos o por la manipulación y la instrumentación, como la aplicación de sondas urinarias, terapia respiratoria intravenosa, también la contaminación de los sistemas de agua del hospital, etc. Muchas gracias por su atención y nos vemos, o mejor dicho, nos oímos en otra oportunidad.